Bienvenidos queridos usuarios a mi canal de YouTube. Soy Jaime Moreira, economista y docente, y en esta oportunidad vamos a revisar todo lo que tiene que ver con la contabilidad nacional, haciendo énfasis en los enfoques de la medición de la actividad económica y los métodos de cálculo del PIB. Antes de comenzar con el video, quisiera recordarte que en la parte de los comentarios del video, en la descripción, usted va a tener dos links. El primer link va a tener acceso a todo lo que es el material de la presentación PPT de este video, además de un material descargable que usted puede ocupar de forma complementaria para que usted pueda realizar sus estudios sobre la materia vista en estos videos y algunos archivos Excel que contienen la solución y los cálculos realizados para la guía y el mismo Excel que voy a ocupar más adelante dentro de la presentación de este video. Y en el segundo link usted va a encontrar un test donde usted va a poder evaluar los conocimientos adquiridos en este video y lo que usted ha logrado estudiar con el material didáctico que se ha hecho específicamente para que usted pueda ir abordando poco a poco los contenidos vistos. Bueno, haciendo énfasis, digamos, en lo que es el inicio de este video, ya les dije que hoy día vamos a ver lo que se llama la contabilidad nacional. Básicamente, el tema del PIB, cómo lo vamos a calcular y cuál va a ser la forma en que vamos a abordar este video, y los tres enfoques de la medición de la actividad económica, o los tres enfoques de la contabilidad nacional. En primer lugar, para comenzar, necesitamos ver ¿qué es lo que es la contabilidad nacional? La contabilidad nacional es un modelo contable que se utiliza para medir la actividad económica actual. Básicamente, este tiene tres enfoques de cálculo. El enfoque del gasto, el enfoque de la renta y el enfoque del producto. De los tres, vamos a explicar un poco más lo que es el enfoque de la renta y el enfoque del producto, y solamente vamos a definir el enfoque del gasto, puesto que más adelante en otras sesiones vamos a hablar básicamente solamente del enfoque del gasto. ¿Ya? Y en el siguiente, de hecho en la siguiente sesión, vamos a hablar cómo se calcula este enfoque del gasto. Para que se hagan una idea previa o tengan una idea preconcebida acerca de lo que vamos a ver a futuro, el enfoque del gasto es un método que busca medir cuál es la cantidad de gasto del usuario, los últimos usuarios de la producción. ¿Eso qué significa? Que aquellos usuarios que son los últimos en comprar un objeto, que ya en ese caso sería, por ejemplo, ya para consumo propio, esos son los gastos que, por ejemplo, que realmente se contabilizan como gasto para un usuario común. Por ejemplo, si usted desea tomarse un jugo, usted es el último usuario para ese jugo, porque ese jugo usted lo va a consumir propiamente tal. Entonces, en ese sentido, eh, eso se considera como gasto en consumo. Otro enfoque es el enfoque de la renta. El enfoque de la renta mide la actividad económica sumando todas las rentas percibidas tanto por los productores, o en este caso los dueños de las empresas, y además también los salarios recibidos por los trabajadores. Otros tipos de rentas que se consideran también dentro de este enfoque abarcan, por ejemplo, rentas como generadas por los intereses, eh, por ejemplo, los pagos de alquileres, por ejemplo, cuando se arrienda capital para poder producir, etcétera. Deben recordar que dentro de la producción, ¿ya?, tenemos dos factores sumamente importantes, que son el capital y el trabajo. Entonces, todas las rentas que estén asociadas a cualquiera de estos dos factores se va a considerar dentro del enfoque de la renta. También tenemos otro enfoque, que es el enfoque del producto, que es básicamente el cálculo de la actividad económica sumando los valores añadidos por todos los productores. ¿Ya? ¿Qué se entiende por valor añadido? El valor añadido es igual al valor de las ventas menos el valor de las compras. Por ejemplo, vamos a ir a este ejemplo del Excel, ¿ya?, donde tenemos que el método del producto, hablamos básicamente del producto de la mantequilla. La leche de vaca es uno de los insumos que se requieren para poder producir esta mantequilla. Y obviamente que el costo de la leche de vaca para un productor de mantequilla, supongamos que sean 60 unidades monetarias. Entonces, básicamente
lo que queremos decir con esto es que el productor de esta leche es al mismo tiempo, ¿ya?, una persona que le da un valor añadido. Entonces, por ejemplo, la leche de la vaca sale de la vaca, la ordeñan y luego pasa a una caja. Ya, eso es un valor añadido porque la caja es parte de la producción de la persona que va a comercializar esa leche. Entonces, esos 60 es el valor añadido que le da a esa leche. Y por tanto, cuando el productor de mantequilla lanza la mantequilla al mercado, ¿ya?, también le genera o él genera una producción o un valor adicional a esa leche. Esa leche entra a la fábrica y después sale como mantequilla. Entonces, esa producción de la mantequilla, eh, asumimos, por ejemplo, para este ejemplo, que vale 40. Entonces, el valor de la mantequilla es de 100. Por tanto, podemos asumir que el valor, en este caso, el valor de las compras, que es de 60, ¿ya? Y el valor de las ventas, que es de 100, si nosotros restamos el 100 con el 60, nos va a dar un valor añadido de 40. Y eso sería, por ejemplo, un ejemplo súper concreto y sencillo de lo que es el método del producto. En cambio, en el método de la renta para la misma mantequilla, aquí hacemos otro enfoque. Ahora medimos en este caso, ¿cierto?, la producción o la actividad económica desde el punto de vista del salario, del alquiler del capital, de los beneficios y del pago de otros factores. Entonces, por ejemplo, si usted suma todo esto, también va a darle una cifra de 100, que como puede ver es el mismo valor al que le dio en el método del producto. Por tanto, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que en realidad la contabilidad nacional tiene una identidad que es fundamental, que se basa en que todos los enfoques que usted escoja van a dar exactamente el mismo resultado. Por tanto, esta identidad nos refleja que tanto la producción es igual a la renta como es igual al gasto. Ahora, pasando a otros términos, vamos a hablar lo que es el PIB. Y el PIB es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales recién producidos. Me voy a detener en esta frase, ya, que dice bienes y servicios, pero sobre todo en esta palabra que está en negrita, que dice finales. ¿Qué significa que sean finales? Que tenemos dos, en las clasificaciones de los bienes tenemos la clasificación que se da entre bienes finales y bienes intermedios. Los bienes finales son aquellos bienes que usted los compra no para volver a comercializarlos o para volver a transformarlos, sino que los compra para consumo propio. Vale decir, si usted compra harina, usted compra la harina, por ejemplo, si es un bien final, es para su consumo, o sea, usted va a consumir harina. Pero como eso no ocurre en la realidad, usted la harina la compra, por ejemplo, para generar otros productos, como por ejemplo pasteles, pan, etcétera. Entonces, cuando usted ocupa la harina para producir otros bienes, la harina ya no es un bien final, se convierte en un bien intermedio. Y en este caso, el producto que usted fabrica para que otros lo consuman, como por ejemplo un pastel, eso se transformaría en un bien final cuando el consumidor se lo compra y lo emplea para su propia satisfacción. Entonces, esto de los bienes finales es sumamente importante porque generalmente cuando usted produce un producto, por ejemplo un pastel, dentro del costo del pastel está añadido el valor de la harina. Entonces, si usted contabiliza también los productos intermedios, usted estaría contabilizando el valor de la harina antes de hacer el pastel y después, al tomar el precio del pastel, ¿ya?, también estaría tomando dentro de ese precio, porque recuerde que los precios contienen a los costos, ¿ya?, porque obviamente una empresa va a querer producir para generar ganancias, por tanto, para generar ganancias tiene que haber cubierto antes los costos. Entonces, si usted toma solamente, si usted toma el precio del pastel y además el valor de la harina antes de haber hecho ese pastel, la harina va a estar como precio, como su valor al momento antes de meterse al pastel y después cuando usted vende el pastel. O sea, va a estar dos veces. Por lo que genera el problema de la doble contabilización y la sobreestimación del PIB, que es algo sumamente importante que usted debe considerar. Ahora, en el cálculo del PIB tenemos dos formas, ¿ya? Una que es calcular el PIB real y la otra que es calcular el PIB nominal. En el PIB real quiero hacer una acotación, ya, que va a marcar, digamos, todo lo que es el desarrollo de este video.
para hacer el cálculo del PIB real, tenemos que... Hay dos técnicas que se emplean en la actualidad sobre el PIB real. Una es, que es en la que vamos a enfatizar en este módulo, que es el cálculo del PIB a precios fijos o a una base fija, que posteriormente lo vamos a explicar después, y el método del PIB real a precios encadenados. ¿Y qué significa esta última técnica? Que en realidad a precios encadenados significa que la contabilización, digamos, de la producción se hace actualizando el año base. O sea, por ejemplo, si en la base fija usted toma, por ejemplo, los precios de un año para calcular el producto, esa base se mantiene fija durante muchos años y no cambia. Cambio con el precio encadenado, los precios del año anterior son, en este caso, los precios que se toman en consideración para seguir haciendo el cálculo. Por ejemplo, si usted tiene 3 años, el año 1, el año 2 y el año 3. Entonces, por ejemplo, al hacer el PIB a precios encadenados, lo que hace es, para calcular el PIB del año 2, toma los precios del año 1. Para calcular el PIB del año 3, toma los precios del año 2. O sea, va tomando los precios del año anterior y eso que hace que se vayan actualizando los precios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cálculo entre el PIB real y el PIB nominal? En realidad, las variaciones dependen del objetivo. Y el objetivo es, por ejemplo, medir la producción. Entonces, ¿qué significa medir producción? Cuando vamos a esta fórmula nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el PIB real, como lo dije anteriormente, va a ocupar una base fija. Por tanto, estos son la base fija, los precios de un año determinado. Y multiplicado por las cantidades que se producen en el año que nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, si este es año N, supongamos 2017, se ocupan los precios del año base. Si queremos calcular el PIB, supongamos que el año base sea el 2013, entonces se ocupan los precios dados en el 2013 y se multiplican por las cantidades producidas en el año 2017. Ahora, respecto al PIB nominal, tenemos que, por ejemplo, para el año 2017 se ocupan los precios del año 2017 y las cantidades del año 2017. Y aquí tenemos la diferencia radical. El aumento del PIB real, como los precios están fijos, se va a determinar por cómo varían las cantidades. En cambio, los cambios en el PIB nominal se van a dar en primer lugar por un cambio en el precio y un cambio en las cantidades, porque ninguno de los dos está fijo. Por tanto, aquí está la diferencia. Realmente en términos económicos lo que importa es saber con cuántos bienes vamos a contar en los futuros años. Y eso es lo que les interesa medir a los economistas, porque en realidad lo que buscan es saber con cuántos bienes vamos a contar para poder satisfacer ilimitadas necesidades con recursos muy escasos. Entonces se entiende que a mayor cantidad de bienes, mayor cantidad de necesidades podemos satisfacer y por lo tanto va a haber un mayor bienestar. Entonces, por eso que el cálculo del PIB real es más importante para los economistas que el cálculo del PIB nominal. Y lo mismo podemos tratar de desarrollar con lo que se llama la tasa de crecimiento. Usted podrá escuchar en las noticias diversas tasas que hablan, por ejemplo, los mismos economistas, el mercado y a veces también el ministro de Hacienda cuando dice, por ejemplo, que la economía va a crecer en un 2%, o en un 3%, en un 1,5%, en un 5%. Y en realidad esos son los ritmos de crecimiento de la actividad económica o los ritmos de crecimiento de la producción. Y es importante que siempre esto sea positivo, porque cuando es positivo significa que la producción va aumentando. ¿Ya? Ahora, referente a lo mismo, las tasas de crecimiento tenemos de dos tipos, que es la real y la nominal. La diferencia está en cuál es la que se ocupa para poder medir esta tasa de variación. Si ocupamos el PIB real, obviamente vamos a tener la tasa de crecimiento real, y si ocupamos la del PIB nominal, vamos a tener la tasa de crecimiento nominal. ¿Y eso qué implica? Implica que si usted mide la tasa de crecimiento real, usted realmente iba a tener la variación o el ritmo de variación de la producción nacional. En cambio, con la tasa de crecimiento nominal usted puede tener el efecto de los precios metido dentro de la variación, entonces en realidad no va a saber cuánto crece la producción.
Por tanto, cuando le hablan de la tasa de crecimiento que espera el mercado o la tasa de crecimiento que espera el ministro de Hacienda, va a tener entonces una tasa de crecimiento real. Esta es la tasa de crecimiento que los economistas observan. Entonces, básicamente, lo que se necesita calcular para esta tasa de crecimiento es una tasa de variación donde usted calcula la tasa de crecimiento del año que usted quiere calcular, ya que en este caso sería el año más reciente, con respecto a un año anterior. Por eso que la denominación dice año n, año más actual, y año n-1, que sería un año previo a ese. Por ejemplo, si usted quiere calcular la tasa de crecimiento real entre el 2017 y el 2016, solo tendría que ver o calcular o buscar el PIB real del año, por ejemplo acá, 2017 menos el PIB real del año 2016, que en este caso sería el año anterior. Y aquí sería el PIB real del año 2016 por 100. Y para el año nominal es exactamente lo mismo. Un año más actual menos el año anterior, partido el año anterior, el PIB del año anterior, por 100. Y esto le va a arrojar una tasa. Si esta tasa es positiva, significa que la economía, en el caso del crecimiento real, los productos, los bienes y servicios finales, para satisfacer las necesidades de los consumidores, están aumentando. Y eso implica que, al menos por satisfacción de necesidades, puede haber un mayor bienestar. Eso sí, no significa que el PIB sea la medida máxima de bienestar. Es solamente bienestar en términos de satisfacción de necesidades. Y eso es sumamente importante dejarlo claro. Ahora, como tasa de crecimiento, podemos observar que tenemos dos tasas, pero los resultados de ambas serán distintos. Y eso obviamente va a ser así porque tanto el PIB nominal como el PIB real tienden a ser distintos cuando se alejan de su año base. Y eso es algo que también debo explicar ahora. Cuando hablamos del PIB nominal y el PIB real, como, y aquí vamos a hacer un énfasis en una diapositiva anterior, acá en el año base ocupan los mismos precios y las mismas cantidades. Entonces siempre en el año base el PIB real y el PIB nominal van a ser iguales. Por tanto, por eso que aquí dice que tenemos resultados distintos. Sí, van a ser distintos, pero siempre que se vayan alejando de su año base. Ahora, dependiendo, ¿cierto? Si tuviéramos que destacar, como ya lo dije antes, obviamente yo destacaría lo que es el crecimiento real. Obviamente porque nos permite medir de mejor manera cómo van creciendo la cantidad de bienes y servicios finales que al final van aumentando la disponibilidad para los consumidores. Y por lo tanto, para ir finalizando, cuando usted tenga que hacer algún trabajo, cuando usted escuche tasas de crecimiento, siempre piense que las tasas de crecimiento son reales. Bueno, esto ha sido la parte teórica. Obviamente aquí no nos vamos a quedar con esto, así que los voy a invitar a que vean el siguiente video que voy a desarrollar en mi pizarra blanca, donde voy a hacer un ejercicio de PIB real y PIB nominal y de tasa de crecimiento a modo de ejemplo para que usted pueda desarrollar su estudio con el material complementario facilitado en el comentario o descripción de este video. Como dije en el video anterior, donde estaba mostrando la parte teórica de estos ejercicios, ahora vamos a ver la parte práctica y matemática de estos ejercicios. Vamos a calcular el PIB real, el PIB nominal. El PIB real lo vamos a calcular en base a una base fija o un año base. Y vamos a calcular la tasa de crecimiento. Para esto vamos a contar con este ejercicio, el cual asume un supuesto. Que solamente esta economía la vamos a medir en el año 1, en el año 2, y que solamente produce un puro producto. Por tanto, como este es un producto final, solamente este va a ser el producto que nosotros vamos a valorizar a precios de mercado. En primer lugar, tenemos que, para ejecutar los cálculos, recuerden que tenemos que multiplicar precio por cantidad. La diferencia entre el PIB nominal y el PIB real, recuerden que es el precio que se toma como referencia. Para el PIB nominal siempre es el precio del año correspondiente al que se está calculando. Si vamos a calcular el PIB nominal del año 1, es igual al precio que se da o sucede durante ese año, que es 2, por la cantidad producida, que son 10. Entonces vamos a tener que el PIB nominal de ese año es igual a 20 unidades monetarias. Mientras tanto, que el PIB real
para efectos de este ejercicio, el año que está en este rectángulo va a ser el año base. Por tanto, el año 1 lo vamos a tomar como el año base para este ejercicio. Por tanto, recuerden que el PIB real toma los precios del año base. En este caso, los precios que se dan en el año base es igual a 2. Por tanto, multiplicamos los precios del año base por las cantidades producidas durante el año que estamos midiendo, que en este caso es el año 1. Por tanto, eso es igual a 10. Por tanto, al multiplicar el 2 por 10 nos da una cantidad de 20. Y aquí, como se pueden dar cuenta, tanto el PIB real como el PIB nominal tienen el mismo resultado en el año base. Algo que ya anteriormente yo había comentado durante el video, que era que, digamos, siempre en el año base, tanto el PIB real como el nominal tienden a ser iguales. ¿Por qué? Porque ocupan los mismos datos, ocupan la misma producción y el precio de referencia es el mismo. Veamos qué sucede cuando calculamos un precio, un PIB que no es el que se ocupa en el año base. Aquí podemos ver que los precios cambian. Acá los precios tienden a subir y las cantidades también. Por tanto, el resultado no va a ser igual entre ambos PIB. Por ejemplo, en el PIB nominal sería igual al precio que sucede durante el año que se está midiendo. En este caso estamos midiendo el año 2, por tanto los precios en ese año son igual a 3. Y por tanto, las cantidades que se producen durante ese año son 20. Por tanto sería 20 por 3 y nos da una cifra de 60 unidades monetarias. Mientras tanto que el PIB real, y aquí vamos a hacer el cálculo un poco más paso a paso para que no se pierdan. Aquí estamos calculando el año 2, por tanto las cantidades son 20, pero el tema es el precio de referencia. El precio de referencia no es 3, porque el 3 representa los precios que se dan durante el año 2. Y como sabemos que el año base es el año 1, entonces los precios que suceden durante el año 1 son los precios del año base. Por tanto, nosotros no consideramos el 3, consideramos el 2. Por tanto, el PIB real considera a un precio de 2 por la cantidad producida en ese año. Y aquí vamos a tener que el PIB real es igual a 40 unidades monetarias. ¿Cuál es la explicación o con lo que nos deberíamos quedar después de este ejercicio? En primer lugar, si comparamos los PIB entre un año y otro, vamos a tener que en este caso el PIB nominal crece al igual que el PIB real. Pero si se dan cuenta, hay una brecha de 20 unidades monetarias entre uno y otro. Y eso es básicamente por lo siguiente. Como se pueden dar cuenta, la producción aumenta, pero los precios también aumentan. Entonces el PIB nominal crece más porque los dos componentes que se multiplican para obtener su cálculo aumentan. En cambio, el PIB real aumenta también, pero lo hace en menor medida, porque lo que hace el PIB real es medir la variación de la producción, pero fijando el precio. Entonces, por eso que en este caso la medida más real de aumento de la producción sería el PIB real, porque aquí tendríamos directamente la variación en la cantidad de productos, ya sea bienes y servicios, que van a tener finalmente los consumidores para satisfacer sus necesidades. Ahora vamos a pasar a la última parte de este ejercicio, que es hacer una tasa de crecimiento. Y obviamente, como ya lo expliqué anteriormente, vamos a aplicar una tasa de crecimiento real, puesto que esa es la que realmente nos importa para el enfoque de saber cuánto ha variado la producción de bienes y servicios finales. Para aquello, vamos a anotar en la esquina superior de la pizarra los resultados del PIB real del año 1, que es 20, y el PIB real del año 2, que es 40. Entonces aquí solamente vamos a aplicar la fórmula. La fórmula está en la PPT de la presentación. Por tanto, lo único que queda por hacer es lo siguiente: sacar la tasa de crecimiento, la cual es igual. Recuerden que la tasa de crecimiento es el PIB del año más actual, o en este caso del PIB real del año N,
Y aquí en este caso el año más actual o el año en el cual estamos calculando último es el PIB real del año 2. Por tanto, en ese caso vamos a ocupar el 40 menos el PIB del año anterior a ese año. O sea, estamos hablando del PIB real del año N-1. Por tanto, si este tenemos, que es el año más actual, el anterior sería el año 1. Por tanto, aquí ponemos que es 40 menos 20. Recuerden que abajo va exactamente el mismo dato que va aquí, que es el PIB real del año N-1. Y esto va en un paréntesis más grande y se multiplica por 100 para obtener la tasa. Entonces, al hacer el cálculo, tenemos que arriba nos va a dar 20, partido en 20, en un paréntesis, por 100. Y eso es igual a 1. Por tanto, esto nos va a dar un 100%. Según el ejercicio de ejemplo, podemos ver que nuestra economía ha crecido en un 100% en la producción de bienes y servicios finales. Y esto es la reflexión que ustedes tienen que hacer cada vez que hagan estos ejercicios. Para esto se hacen las tasas de variación de crecimiento real, para ver cuánto ha variado la producción. Queridos amigos, usuarios de mi canal de YouTube, les invito a revisar el material complementario que les he subido, a realizar el test, por sobre todo a darle con muchas ganas a esta materia para que puedan aprender mucho más. Les agradezco su audiencia y los espero en las futuras sesiones. Que estén muy bien.